Benito, ¿cómo te explicas lo que dice Ernesto? Que de repente las cifras bajan a 8 o 7 personas asesinadas y de repente se disparan a 12 y hasta más, ¿no? No, por lo que estoy diciendo, porque se toman medidas de orden coyuntural. Va. Una medida que se tomó, por ejemplo, en la policía fue el plan Zariza. Con ese plan, sin lugar a dudas, comenzaron a haber alguna disminución de los homicidios, pero es un plan que es insostenible. ¿Por qué? Es insostenible. Porque sucede de que utilizan una serie de estructuras, que sacan, por ejemplo, oficiales para controlar el plan de diferentes unidades, entonces potencian unas y descuidan otras. ¿Entendés? Entonces, eso de manera permanente es insostenible. Dos, la utilización del personal policial no está en una estructura idónea para el combate a la delincuencia tal como está hoy. Por ejemplo, la policía rural tiene más de 1000 efectivos y los tiene en el campo, ¿verdad? Pero, por eso se llama rural, ¿no? Sí, por eso se llama rural, correcto. Pero los homicidios, de manera fundamental, no están en el campo. Entonces, ¿qué tenés haciendo tú 1000 hombres por allá, ¿verdad? Cuando el problema central está en otro lugar. O sea, hay una concepción equivocada en ese sentido, equivocada, ¿verdad? Entonces, el fruto es ese, ¿verdad? Yo creo de que mientras nosotros no implementemos una política integral que incluso lleve a profundizar cambios dentro de la policía, a recuperar, por ejemplo, su filosofía, ¿verdad?, de la policía. O sea, tú lo atribuyes más a una ineficiencia de parte de la Policía Nacional Civil y de los planes estructurados por la Policía Nacional Civil, más que a lo que dice Ernesto, que es una cuestión planificada más bien, ¿no?, para hacer quedar mal la seguridad pública en el país, donde alguien activa, dice Ernesto, alguien activa miembros de pandillas para poder asesinar a estas personas. No, yo creo que este es un problema estructural, ¿verdad?, que tiene que ver no solo las instituciones. Yo tocaba el caso de la policía porque es una de las encargadas del combate a la delincuencia, ¿verdad?, que creo que está mal organizada para combatirlo. Pero por supuesto que hay otras instituciones, está la Fiscalía también, que hay que hablar de la Fiscalía, pero también hay que hablar de la crisis que está pasando aquí en el país. Aquí tenemos crisis en seguridad pública, tenemos crisis económica. Entonces, si nosotros desvinculamos todo eso, ¿verdad?, y queremos solo discutir y buscar, digamos, responsables que no son, entonces nos equivocamos en las medidas. Así, los homicidios, la delincuencia, las extorsiones seguirán en este país, ¿verdad?, si no tomamos medidas integrales. Elizardo, tú como presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, han escuchado en varias ocasiones, me imagino, distintas versiones en el Congreso, ¿no?, y han de alguna manera deducido responsabilidades, por lo menos tienen, supongo yo, un mapa más claro sobre dónde está la debilidad en el combate a la delincuencia en el país. Te escucho. Hay que recordar, Romeo, que venimos de un proceso de paz y no es fácil consolidar una nueva estructura, después que desmantelás aquellos cuerpos de seguridad y todo lo que se manejaba en aquel entonces de acuerdo a la culturización de nuestro país, pues porque en aquel entonces se le daba un tratamiento a la delincuencia de acuerdo a la cultura real del país. Hoy, con los acuerdos de paz, se ha tratado de modernizar todo, tenemos una excelente policía, bien preparada, bien capacitada, pero es eminentemente técnica. Quieren hacer a veces las cosas por radio, van a patrullar en vehículos, el delincuente los ve de lejos. Vos ves una policía rural que anda en los cantones, en los caserillos, pero en un carro. Esa policía de noche no sale a patrullar a pie. Vos los encontrás en las carreteras pavimentadas haciendo retenes, pidiendo licencias de conducir. No andan haciendo el trabajo que realmente deben de hacer en cantones, en caserillos, en barrios y en colonias, a la 1, a las 2 de la mañana, caminando para ver a qué malacate encuentran. Entonces, yo creo que se necesita hacer como una revisión. Los diferentes planes que la policía ha hecho para combatir la delincuencia han dado sus resultados. El problema es que, como ya lo decía el compañero Benito Lara, son insostenibles porque
Tú recordás cuando se hicieron aquellos experimentos con municipios seguros, había que reducirle el presupuesto a otras delegaciones, traerse los elementos policiales de otras delegaciones e insertarlos en un municipio para tratar de mantenerlo seguro. Entonces, necesitamos cambiar la política de seguridad pública, y yo sí haría un llamado al Gabinete de Seguridad Pública y en este caso... Pero cambiar la política, Elizardo, ¿qué implica entonces? Ahí voy. Reestructurar la policía, es que tenés que hacer una evaluación, tenés que hacer una evaluación del comportamiento de la gente nuestra, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo actuamos, y en base a eso tenés que hacer una reingeniería de seguridad pública. Ahí tiene que entrar la fiscalía, ahí tiene que entrar la policía y desmantelar un montón de organizaciones que hoy se dicen ser de seguridad pública, pero que no abonan a la cuenta. ¿Por ejemplo? No sirven. Yo no te voy a decir. No, es que deberíamos de decirlo. Porque yo te digo, el programa, imagínate, nosotros, por lo menos comenzar por ahí. Nosotros, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, nosotros somos una comisión que legislamos en materia de seguridad pública, pero hay una responsabilidad que es del órgano ejecutivo, y en este caso de la Presidencia de la República, de diseñar estrategias. Claro, hay que concertar, y ahí es donde se viene el problema, porque la concertación es la más escasa. Un FMLN luchando porque los acuerdos de paz se implementen, porque haya una política suave, un comportamiento en el que hay que ser cariñoso con la gente, y por el otro lado tenemos un comportamiento de la gente reacio, que no quiere entender que hay que ser duro, pero no podés aplicar con dureza la ley, porque termina preso el policía y el delincuente sale sonriendo. ¿A ti te parece que debería ser más dura la situación? Yo pienso que hay que hacer una reingeniería, hay que revisar los procedimientos que se implementan para combatir la extorsión, la renta, el secuestro express. Imagínate cuánta pobre gente muriendo, familias enteras. Pues. Ahora, pero Elizardo, antes de ir a la pausa, pero me estás hablando de que en este momento, es decir, la legislación permite ser duro, ¿no? Sin ser... digamos, no sin ir al trompón o ir al golpe, pero tienen las herramientas, entiendo yo, para poder hacer una buena investigación, seguir una investigación, para esclarecer un caso, ¿no? No tenemos la herramienta. O no hay equipo. Cuando la policía se escuda en la policía, cuando la policía se escuda en que si la víctima no denuncia, eso te está demostrando que hay una debilidad. Si a ti te roban la computadora, si a ti te asaltan y no vas a denunciar, nadie investiga, y aunque el policía vea que te la robaron. Eso no tiene que ser así. La seguridad pública debe estar montada sobre darle seguridad al ciudadano honrado, al ciudadano trabajador, actuar de oficio. Por eso entonces la Fiscalía en este caso no tiene capacidad. Le hace falta herramienta. Como tú dices, exactamente. Ok, ahí quedémonos un poco. Herramientas, ¿qué tipo de herramientas? Pues legales, técnicas, tecnológicas y legales. Mira, aquí no tenés un laboratorio científico que con precisión determine con qué arma te dispararon, con qué clase de arma te dispararon, a nombre de quién está esa arma. Hay que hacer un trámite burocrático y, si es posible, pedir ayuda internacional para que te ayuden a resolver los problemas. Los fiscales, vos vas a presentar una denuncia a la fiscalía, hay 3 fiscales trabajando en una misma máquina. Ok, pero es demasiado caro ese equipo. ¿Hay una apuesta a la seguridad pública o no hay una apuesta a la seguridad pública? Vale más la vida del salvadoreño vale más, Romero. Que se creó un fideicomiso, que mucha de esa plata del fideicomiso fue para la Policía Nacional Civil también. Entonces, ¿en qué se ha invertido eso? Por eso te pregunto yo si hay una apuesta al combate a la delincuencia en el país, porque yo no sé qué tan caro sea un equipo como este, tecnificar la policía si tú quieres, ¿no? Comprar el equipo necesario como para lo que tú estás diciendo. No necesariamente la Fiscalía tiene que decir, mire, denuncie, sino más bien investigar. La policía ya está tecnificada. La policía lo que necesita es más herramientas, hacer algunos cambios en la estrategia de seguridad pública, darle más garantías al policía cuando va a actuar, ser siempre respetuosos de los derechos humanos. Eso aquí no está en tela de juicio, pero por hoy, en este momento, tienen más garantías los delincuentes que la gente honrada. Aquí, si te quitan esa computadora y te la logras quitar y le pegas con esa computadora en la cabeza a un delincuente porque te la quiere robar,
perdés la computadora porque la quebras en la cabeza, pero te meten preso y te hacen pagarle los días de curación al delincuente, y eso no tiene que ser así, pues. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve.